Hola jóvenes, muy buenas tardes, ¿cómo están? Pues vamos a dar inicio a la tercera unidad, en donde nos competen las filosofías de la educación y las principales aportaciones teóricas a la educación. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo estas teorías han influido a lo largo de la historia de la educación para dar nuevas didácticas de aprendizaje, nuevos métodos. De hecho, ustedes ahorita que están haciendo su programa educativo, pues están utilizando estrategias que a lo mejor ustedes no conocen, ahorita lo van a empezar a conocer, qué tipo de teoría es la que están utilizando o de qué se están apoyando, de qué bases científicas se están apoyando para realizar su programa educativo. Existen muchas teorías, dentro de las que vamos a ver, bueno, el conductismo, el cognitivismo, el enfoque social, el enfoque humanista, el enfoque constructivista, el conectivismo, ajá, para que ustedes puedan aplicar los conocimientos o enseñar a sus alumnos, pues tienen que tener un método de enseñanza y ustedes se pueden basar, de hecho pueden utilizar cualquiera de estas teorías o de estos enfoques educativos para poder ustedes diseñar sus estrategias y hacer sus planeaciones cuando ustedes van a enseñar, porque todos los alumnos van a tener diferentes capacidades para el aprendizaje. Van a ver unos que son muy visuales y que rapidísimo van a entenderlo, pero va a haber otros que no, que son más lingüísticos. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que diseñar estas estrategias para poder cumplir mi objetivo como docente. Y mi objetivo como docente, ahorita ustedes que están en este plan docente, pues su objetivo es que el programa que ustedes están implementando, pues llegue y a toda la población que ustedes van a determinar, su espacio que ustedes están determinando, para que lo asimilen, lo entiendan y lo aprendan. Ajá. Ya vimos que el aprendizaje pues es conocimiento que se tiene que quedar permanente dentro del individuo, que no es un aprendizaje que se va a ir, no, que se tiene que quedar para la construcción de nuestras vidas, para beneficio de nuestra vida, tanto cultural como social como educativa. Y bueno, vamos a iniciar con la clase y vamos a ver que el conductismo pues se empezó a desarrollar a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. Y este desarrollo pues se dieron por investigadores que eran psicólogos de esta época y que ellos empezaron a ver, anteriormente fíjese que no estaba tan normado, ¿verdad? Que no se hicieran experimentos en seres humanos, de tal forma que ellos fue algo malo que hicieron, pero también fue un beneficio para la humanidad, que sus experimentos fueron con animales y fueron con seres humanos, en donde, bueno, la ética pues no, actualmente pues no nos permite, ¿verdad?, hacer este tipo de experimentos, pero que sí nos dieron esa estructura, ese fundamento de, de las bases de la educación. Y bueno, vamos a ver que en el siglo XX, pues estos psicólogos, vamos a hablar de Pavlov, Watson, Skinner, aunque hubieron más psicólogos, fisiólogos, médicos que aunaron en esta investigación, porque fíjense que la investigación no era como ahora, que nosotros muy fácil nos podemos meter a un artículo en el internet y ya nosotros empezamos a desarrollar nuestro propio criterio. No, antes no. Antes, bueno, se hacían estos experimentos, los documentos que se escribían a veces no se daban a conocer tan rápidamente por las faltas de comunicaciones que actualmente ahora tenemos. Y entonces, pues, ellos, pues los tres empezaron a desarrollar y a ver que el comportamiento del ser humano pues era externo. Ellos no aplicaban mucho este aprendizaje a lo interno, que actualmente sí ya se aplica.
decían que todo el aprendizaje era causa de un estímulo externo. Ajá, y entonces ellos los experimentos que hicieron, pues fueron en base a desarrollar estímulos en el ser humano. Ellos hicieron sus experimentos con perros, con ratas, con otro tipo de animales, pero también hubo un psicólogo que lo hizo con un niño, que ahorita más adelante lo vamos a ver, y en qué consistió. Y bueno, vamos a ver que en el siglo XX Watson proclamó la conducta observable como el objeto de estudio de la psicología. Entonces, el conductismo se va a enfocar más en la observación. Ajá. Y dice, y decimos nosotros que específicamente en los estímulos y las respuestas que dan lugar al comportamiento. Ajá. Entonces aquí vamos a ver que entre ellos pues se comunicaban y entre ellos iba habiendo una influencia. Y después con el tiempo surgieron grandes tipos de variantes conductistas. Un enfoque radical, un enfoque metodológico, otro medio radical. Ajá. Y entonces vamos a ver que conforme fue avanzando, pues se dieron dando el sistema educativo, conforme ellos fueron haciendo sus investigaciones y planteando sus teorías, pues los planes educativos se empezaron a modificar, aunque nosotros vamos a entender que también que en esta época empezaron las auges de las escuelas, de las universidades. Ya vimos nosotros en México, pues que se atrasó un poco porque todo llegaba en destiempo. Y actualmente pues vivimos la misma situación, ¿no? Todos estos experimentos, todos estos grandes avances científicos, pues van a llegar desafortunadamente a los países tercermundistas con más lentitud que en los países europeos o eh, en los países de primer mundo. Ajá. Y entonces vamos a entender algunos conceptos, jóvenes, y vamos a ver qué es el aprendizaje. El aprendizaje humano se concentra en la forma en la que los individuos adquieren y modifican sus conocimientos. Fíjense, adquieren y modifican sus conocimientos, habilidades, estrategias, creencias y comportamientos. El aprendizaje se caracteriza por formar un cambio perdurable en la conducta que resulta de la práctica de las otras experiencias. Pero fíjense que no solamente las teorías nos van a servir en la parte educativa, sino también sirven en la parte médica, por ejemplo, en las fobias, en enfermedades ya psiquiátricas o psicológicas que afectan al individuo. Pero bueno, ahorita lo vamos a centrar en la educación. Y las teorías del aprendizaje se enfocan en la forma en que se adquiere el aprendizaje y los elementos que influyen en él. Y entonces aquí les puse una imagen en los elementos que influyen en el aprendizaje. Y tiene que ver mucho con el docente, con la información que yo voy a adquirir. En este caso, bueno, vemos a libros, bibliotecas, pero también nosotros ahorita en esta época, pues nosotros nos hacemos usos de todos los TICs de la tecnología y ya lo conocemos como el conectivismo. Todo tipo de información que nos pueda llegar desde correos electrónicos, documentos científicos, artículos, revistas, revistas de divulgación, todo lo que ustedes están dando cuenta que para hacer su programa, pues no ha sido tan fácil, porque ustedes tienen que investigar el tema, tienen que investigar las estrategias, tienen que investigar la parte educativa. Y entonces aquí este receptor, pues tiene que tener todos estos instrumentos para que pueda adquirir el conocimiento. Tiene que ver, bueno, aunque ahorita no estamos en el aula, pero tiene que ver también el aula, el espacio físico, el medio ambiente, o nosotros le conocemos como el entorno. ¿Cómo se da este aprendizaje dentro del entorno de un aula? Y por ejemplo, ustedes tienen que diseñar, ahorita que están haciendo su programa,
aunque el entorno va a ser virtual, pero sí tienen que tener en cuenta qué condiciones van a tener sus alumnos para que puedan adquirir este conocimiento y que sea un conocimiento perdurable, ¿no? ¿Qué es lo que más me importa? Que mi conocimiento sea, el conocimiento que yo voy a transmitir sea perdurable. Ahora, una teoría es un conjunto científicamente aceptable que explica un fenómeno generado de nuevas investigaciones por medio de una hipótesis. Una hipótesis es una pregunta que yo me planteo, y esto ustedes ya lo vieron en el método científico, ¿no? Y una pregunta puede ser tan simple, pero que también nos va a llevar a generar una respuesta. Ajá. Y una teoría del aprendizaje es un sistema de conocimientos lógicos que describen y explican cómo aprenden los seres humanos. Fíjense, describe y explica cómo aprenden los seres humanos. Las teorías se esfuerzan por explicar cómo ocurre el aprendizaje desde diferentes filósofos. Y vamos a ver aquí el conductismo, que es lo que estamos viendo, los constructivistas, el cognitismo, el enfoque social y el enfoque humanista. Este conductismo, pues, dio auge y se fue debilitando hasta los años 50 aproximadamente, en donde, bueno, ya se generaron otras investigaciones en donde decían que, bueno, que no era tan... Este conductismo no quiere decir que sea malo, sino sí es aplicable en ciertas circunstancias, pero que también, ahorita más adelante vamos a ver qué características tiene y vamos a ver las diferencias conforme vayamos avanzando las presentaciones. Y el conductismo es una corriente de la psicología que estudia la conducta o comportamiento observable de las personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. Los conductistas determinan que el aprendizaje deriva de un cambio de conducta. Ajá. Entonces ellos generaban ese cambio de conducta para generar un aprendizaje. El conductismo parte de una concepción empirista del conocimiento. Su mecanismo central del aprendizaje es asociar el aprendizaje con un medio condicionado, ¿qué quiere decir? Con un medio externo en donde yo voy a generar un estímulo y una respuesta. Ajá. Y esta teoría se ocupa de usar un método científico. Yo les decía, ¿no? Que todo estos fueron las teorías fueron, todo lo que hicieron estos científicos, estos psicólogos, pues lograron demostrar a través de experimentación. Y bueno, vamos a empezar con Pavlov y qué beneficios nos trajo a la educación. Iván Pavlov, pues fue un filósofo ruso que obtuvo el premio Nobel en 1904 y él ¿qué aportación nos va a dar? Pues nos dejó el condicionamiento clásico. Él hizo un experimento en donde tenía un perro y demostró que al momento que le ponía la comida, pues él no generaba salivación. Y entonces él diseñó un método para que el animal, o comprobar que efectivamente un estímulo, ¿cuál era el estímulo? Una campana en la que se le avisaba que ya iba a llegar la comida. Entonces se demostró que al momento que el perro empezaba a escuchar esta campana, se empezaba a generar ese estímulo, que lo conocemos condicionamiento clásico, y empezaba a salivar. Entonces generábamos el estímulo que era la campana y el perro intuía que el sonido de la campana pues era comida y entonces el perro empezaba
a generar salivación. Yo les decía hace rato que estos experimentos no fueron muy éticos, porque desafortunadamente también abrió el estómago, hizo una cirugía para observar también que si a nivel intestinal se producían jugos gástricos. Y entonces, ¿qué quiere decir el condicionamiento clásico? Que yo genero un estímulo para que se cambie una conducta. Anteriormente que el perro no escuchaba la campana, pues él no sabía que se le iba a dar comida, no salivaba, pero posteriormente que se pone el estímulo, que es esta campana, pues el perro empieza a salivar. Ajá. Y entonces quiso demostrar esta teoría del condicionamiento clásico. Ahora, ¿cómo Pavlov intuía el concepto de la educación? Bueno, lo intuía como que es un proceso de aprendizaje que es el resultado de los reflejos condicionados a lo largo de la vida. Ajá. O sea que si yo tengo unos estímulos o reflejos que me den un condicionamiento, pues yo voy a ir modificando mi conducta. Y aquí vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, los alumnos cuando les tocan el timbre del receso, independientemente que vean la hora o que no sepan la hora, a lo mejor en el salón de clase no hay un reloj, pero ellos están esperando que toquen el timbre porque ya saben que es un receso. Sobre todo los niños que ya empiezan a. Bueno, entonces aquí vamos a ver que estábamos que en el estímulo de un timbre de receso, aquí ese estímulo es el sonido, ¿no? Pero entonces los alumnos saben, y ustedes lo han vivido, jóvenes, cuando estamos en las aulas, ¿no? Que ponemos un horario de salida al receso, que ya están muy distraídos. Cuando ya va a llegar el receso 10, 15 minutos, que ustedes ya nomás están verificando el reloj, porque ya se generó un estímulo. El estímulo fue que el profesor acordó que a las 10:30 van a salir al receso. Entonces ya no captan, ya están muy distraídos. Y maestra, ya déjenos salir al receso. Y maestra, y empiezan ya a, a qué voy a comprar, qué voy a comer. Los que llevan sus lunch, pues ya empiezan a ver que ya van a comer. Ajá, entonces ese estímulo ya se generó para que ustedes puedan disfrutar sus alimentos. Entonces, este es un ejemplo de un condicionamiento clásico. Ajá. Bueno, vamos igual, por ejemplo, otro ejemplo es el olor del perfume. Por ejemplo, cuando ustedes identifican o conocen a alguien que aprecian mucho, que tiene un olor característico o que usa un determinado perfume, cuando ustedes vuelven a oler el perfume en otra persona, pues este es el condicionamiento, el estímulo es el perfume. Y ustedes se van a trasladar sentimentalmente, a lo mejor su novio usa este tipo de perfume. Bueno, pues ustedes van a recordar a su novio o a su pareja en caso de que alguien llegara a este olor que nosotros percibiéramos. Entonces hubo un estímulo. Ahora, ¿qué aportaciones hizo Iván Pavlov? Pues vamos a ver que generar hábitos de conducta. Desafortunadamente aquí va a haber un efecto de premio-castigo. Y vamos a ver que en esta época, pues los castigos eran muy severos, ¿no? Dejaban a los alumnos parados toda la clase, a lo mejor utilizaban este del borrador, ¿no? Que les pegaban a los alumnos. Ajá. Entonces, aquí, y el premio, pues igual, ¿no? El premio puede ser que los maestros de esta época pues daban algún caramelo, algún estímulo, una felicitación, calificación. De hecho, la calificación es un premio con los conductistas, porque ellos sí utilizan la evaluación como premio, que son los exámenes, que actualmente nosotros los utilizamos y que los tomamos de esta teoría, del conductismo.
Aquí nos habla Pavlov que debe de haber un reforzamiento. Si se dan cuenta, cuando hizo el experimento con el perro, no fue inmediatamente el aprendizaje. O sea, él tuvo que empezar a identificar el sonido de la campana. Y entonces aquí nos habla que nosotros tenemos que utilizar reforzamientos para la educación, para que el alumno adquiera este conocimiento. Entonces, reforzadores, reforzadores, reforzadores. Y ya cada docente pues va a diseñar sus reforzadores de acuerdo a las necesidades de cada alumno. También nos habla de la formación y cambio de actitudes. Esta teoría se utiliza mucho, por ejemplo, en los presos, para la cambio, y yo les hablaba también, ¿no?, de enfermedades psiquiátricas, de fobias, de enfermedades psicológicas, de patologías, en donde nosotros queremos generar un cambio de actitud. Yo les decía, ¿no?, estas patologías escolares, ustedes se van a enfrentar que hay alumnos que tienen fobia, por ejemplo, esto también se da mucho en enfermería, ¿no?, que se generan fobias, que a lo mejor no se pudo canalizar a un paciente y eso te generó mucha angustia, mucha ansiedad y ya no vas a querer volver a canalizarlo porque ya estás teniendo una fobia y entonces tú tienes que generar un efecto o un estímulo positivo para que tu alumno vuelva a tener esa iniciativa o esa capacidad de volver a intentar a canalizar a un paciente. Estos son ejemplos, jóvenes, ¿eh? Y yo los hago a nivel enfermería. Bueno, vámonos con John Watson. Él nació en 1878 y murió en 1958 en Estados Unidos. Es fundador de la escuela de psicología que se conoce como conductismo. Sus obras principales es Behavior, An Introduction to Comparative Psychology, que es una observación directa de la conducta con el objeto de hallar conexiones entre ella y la fisiología subyacente. Vean aquí cómo Watson ya empezaba a generar o a tener conciencia de que la fisiología tenía que ver mucho con el comportamiento humano. Y vamos a ver que él, cómo él decía que la psicología era la ciencia objetiva que estudiaba el comportamiento de los organismos. El objetivo de la psicología era predecir y controlar la conducta. Y la conciencia y los estados mentales no eran parte de la psicología. O sea que todas las enfermedades mentales eran internas, eran fisiológicas y no tenían que ver nada con el comportamiento humano. Que actualmente pues todas estas teorías se han demostrado lo contrario. Y vamos a ver que la psicología de Watson se basa en el esquema estímulo-respuesta, en donde él veía, ¿no?, que había contracciones musculares, secreciones glandulares cuando se generaba este estímulo. Acordemos que había estímulos positivos y estímulos negativos. Desafortunadamente Watson pues hizo experimentos con un niño y ahorita más adelante vamos a ver y les voy a explicar en qué consistió. Y nos dice que el ser humano pues no tenía instintos, que las emociones son reflejos condicionados, que debe de haber un estímulo para generar estas emociones y las únicas emociones natas son el miedo, la rabia y el amor. Y que aquí ya nos hablaba de hábitos, ¿no? Y que actualmente nosotros lo manejamos, que las asociaciones bien aprendidas eran hábitos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un aprendizaje que está bien aprendido, pues entonces ya se genera un hábito, ¿no? Y aquí vamos a hablar de muchos hábitos, el hábito de la puntualidad, el hábito del baño, por ejemplo, en los niños.
para generar el hábito de lavarse los dientes, el hábito de bañarse, el hábito de estudiar. Y bueno, ¿en qué consistió su experimento? Les voy a mandar el enlace igual para que ustedes vean este experimento. Dura 2-3 minutos en el internet y vamos a ver en qué consistió. Este experimento de este niño se llamaba Albert y tenía 11 meses. Y él quiso probar las fobias. Y bueno, sí lo consiguió. Porque le ponía una rata al niño y esto no generaba ninguna emoción en el niño. Pero posteriormente alarmaba un sonido que asustaba al niño. Entonces el niño empezó a relacionar el sonido alarmante, el ruido, con la introducción de la rata. O sea, hacían sonar un sonido que asustaba al niño y enseguida ponían la rata. Al principio el niño pues no lo tomaba muy en cuenta, pero conforme fue avanzando el experimento, este niño fue presentando miedo, de tal forma que ya él ya había desarrollado un miedo, una fobia por el estímulo del sonido tan fuerte que generaba entonces él decía, bueno, sonido lo relacionaba ya con la rata y entonces él empezó a tener miedo a la rata y empezaba a llorar, pero después él experimentó con muchos animales, no solamente le ponía ratas, le ponía perros, gatos, todo tipo de animales para ver si este estímulo se seguía generando. Esto fue cruel. De hecho, dentro de las investigaciones que yo hice para preparar su tema, pues se dice que este niño Albert creció no se sabe su destino, pero que sí creció con daños psicológicos. Entonces, vean todo lo que nosotros podemos hacer cuando utilizamos el castigo como método para, para generar un hábito. Entonces, yo personalmente, yo no recomiendo los castigos. Sí va a haber que a lo mejor el examen no sacó la calificación adecuada del alumno, pero nunca tenemos que utilizar frases agresivas con el alumno, ni tampoco exhibirlo delante de los compañeros, porque todos tenemos capacidades diferentes, ¿sí? Hay alumnos que yo me sorprendo que a lo mejor dentro de la teoría pues les cuesta un poquito, ¿no? Pero ya cuando se van a esta parte de la práctica, es gente que tiene tantas habilidades y tantas cualidades, que entonces yo como docente, ¿qué tengo que hacer? Empezar a descubrir qué tipo de aprendizaje le tengo que dar a mi alumno. Uh-huh. Y ahora vamos a ver cuáles fueron las contribuciones que nos dejó Watson. Dentro de la parte del docente, competencias aprendidas, el reforzamiento. Yo les decía que hay que tratar de hacer reforzamientos positivos. Y aquí Watson nos decía reforzamientos positivos o negativos. El docente tiene el control del alumno, o sea, se hace lo que él dice. El alumno aquí no tiene la oportunidad de debatir ni de exponer sus ideas. El alumno solamente tiene que memorizar y tiene que hacer lo que el docente le vaya indicando. No tiene derecho a sugerir o a exponer sus ideas. La relación docente-alumno es poca interactiva, que quiere decir que el docente solamente llega, da su clase y no tiene esa interacción con el alumno. Dentro de la enseñanza vamos a ver que la información a los estudiantes es un programa institucional. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, jóvenes? Ahorita con las clases virtuales de primaria y secundaria y kinder, de preescolar, que ya es un plan establecido en donde el docente no se puede salir del programa.
Que si tenemos que ver el día de hoy, fotosíntesis, bueno, se tiene que ver fotosíntesis y aquí me dice que yo tengo que ver ciertos puntos de la fotosíntesis. Yo no me puedo salir del programa institucional, que es lo que estamos viendo ahorita. Desafortunadamente, por eso nuestra educación está no ha evolucionado, no ha creado mentes creativas por el sistema de educación que actualmente tenemos en México, que se centra más en el conductivismo. Bueno, el estudiante es un buen receptor de contenidos, él solamente va a llegar al aula y va a empezar a tener la recepción de los contenidos que el maestro ya diseñó y está en base al plan, al programa institucional. Solamente va a aprender lo que se enseña dentro de la clase. Tiene que aprender a almacenar para probar, que decimos, vamos a tener examen, entonces ponte a estudiar. Y su único objetivo del alumno es aprobar el examen. El alumno es receptor pasivo, que quiere decir que el alumno solamente está escuchando y pues no tiene esa oportunidad de debatir, ¿no?, con lo que está aprendiendo. El aprendizaje solamente se va a dar a través del medio externo. Nunca va a haber un aprendizaje interno. El alumno va a memorizar. Los alumnos que tienen su parte lingüística y verbal, pues les va a ir muy bien con este método conductista. Pero los alumnos, por ejemplo, que son visuales, pues no les va a ir muy bien. Por eso nosotros tenemos que diseñar y saber qué tipo de estudiantes tenemos. La evaluación pues son resultados observables y medibles, es un resultado cuantitativo, no cualitativo, y entonces aquí es donde nosotros utilizamos los exámenes, que actualmente el conductismo lo utilizamos para la realización de exámenes. Puede haber una evaluación previa y aquí algo bueno pues nos habla que debe de haber práctica, que el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, pues yo debo de desarrollar una práctica, que nosotros también en enfermería utilizamos el conductismo, porque vemos la teoría y luego vemos la parte práctica, sí, que es algo bueno. Y la evaluación es medible, y aquí es dentro de las aportaciones, bueno, el reforzamiento del aprendizaje. Y bueno, Skinner, vamos a terminar ya con Skinner, que nació en 1904 y murió en 1990. Psicólogo, estudió en Harvard, estudió biología por el estudio. Él le interesaba mucho la biología porque le apasionaban mucho los animales, pero solamente estudió un año. Y ya después se centró más en la psicología y él él estudió a controlar y predecir la conducta a través del estímulo-respuesta y se ganó el Premio Nacional de Ciencias en 1968. Y aquí vamos a ver que Watson, su trabajo de investigación fue el cerebro de la caja negra, en donde la modificación de la conducta era observable. Por ejemplo, en esta caja negra, él metía a un ratón y le puso un interruptor en donde el ratón empezó a controlar el alimento. O sea, que si él llegaba a tocar el botón, se generaba alimento. Ajá. Y entonces el ratón aprendió que al tocar el interruptor o el timbre que habían puesto dentro de la caja negra, pues esto generaba que se desprendiera comida, que saliera comida. Y entonces ya es un estímulo condicionado, un estímulo respuesta, ¿no? Ajá. También este experimento lo hizo con palomas. Y de hecho a él se le debe estas palomas mensajeras que se dieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ajá, que llevaban las cartas por este tipo
de estimulación, este tipo de experimento. Y bueno, él nos da el condicionamiento operante. Ya vimos que los otros dos autores nos dan el condicionamiento clásico, pero él ya nos da el condicionamiento operante. Y dentro de sus investigaciones, bueno, nos dejó el aprendizaje por evitación, aprendizaje supersticioso, el aprendizaje por castigo y también que si nosotros no reforzamos el aprendizaje, llega el olvido. Se nos olvidan las cosas aprendidas. Y entonces aquí les puse un pequeño esquema que debe de haber un estímulo, después una respuesta exigida, debe de haber una retroalimentación a las respuestas, puede ser positiva o negativa, y vamos a ver que esta respuesta ofrece ese refuerzo. El alumno pues si es un refuerzo positivo, pues va a generar positividad. Igual yo ya les di ejemplos de refuerzos negativos. Y esto va a hacer que se haga la repetición del estímulo. O sea, yo ofrezco el estímulo, así como lo vemos en el experimento. El estímulo pues es el timbre que tocaba el ratón. Y entonces cada que tenía hambre el ratoncito, pues tocaba el timbre para repetir el estímulo. Y entonces esto hace que se modifique la conducta. Y esto se hace mucho en psicología, en psicología para corregir conductas. Y bueno, ya por último pues vamos a terminar con las aportaciones del conductismo. ¿Y cuál es el fundamento? Es una teoría que nos habla de la psicología, de la educación en la psicología a través de un aprendizaje externo. Ellos no toman los sentimientos, ni la parte interna, ni la parte fisiológica del ser humano, que todo lo aprendemos a través de estímulos externos. Sus ideas principales son estímulo y respuesta, resultados de la respuesta, un comportamiento humano. Aquí hay asignación de calificaciones, recompensa o castigo. Bueno, la recompensa es que se pasó la materia. El castigo pues sería que se reprobó la materia. La concepción del alumno es considerado un receptor pasivo. Su desempeño dependerá del medio externo. Y aquí el aprendizaje es memorizado. Concepción del docente. El docente tiene el control del conocimiento. O sea, aquí al docente no se le puede refutar. En caso de que tenga alguna equivocación, él es el dueño absoluto del conocimiento. Yo sé que a lo mejor ustedes dentro de la experiencia y todos yo creo que hemos pasado por algún sistema de enseñanza y sobre todo cuando fuimos a la primaria, cuando fuimos a la secundaria, a la preparatoria, pues nos identificamos con algún profesor, ¿no? Que él tenía el control. La evaluación es cuantitativa y pues la relación alumno-docente es poca interactiva, ¿no? Termino mis clases, me voy y tan se acabó. No tengo opiniones. Bueno, con esto daríamos por terminado el enfoque conductista. Claro que lo pueden utilizar jóvenes. O sea, no todo es tan malo ni decir que no. Fíjense que a partir de los años 50, pues esta teoría, fueron entrando nuevas teorías que las vamos a ver más adelante, pero que en ocasiones sí la podemos utilizar, ¿sí? Por ejemplo, los exámenes, que es una forma de evaluación. Aunque los exámenes, bueno, ya hay métodos en donde nosotros tenemos que elaborarlos con ciertos, sí, ya hay cursos incluso de cómo elaborar un examen para que tú
sea tu evaluación, sí va a ser cuantitativa, pero generar en el alumno que las respuestas que está seleccionando, pues a mí me den una idea o me den yo como profesor saber si mi alumno está aprendiendo o no está aprendiendo, ¿sí? Entonces también el castigo, el reforzamiento de castigo igual, ¿no? Si alguien pues no hizo la tarea, pues entonces no va a tener derecho a ese puntaje que yo les dije a los alumnos antes de iniciar el semestre, ¿sí? Entonces, sí lo podemos utilizar. Ustedes pueden combinar del conductismo, con el constructivismo, con el conectivismo, ajá. Entonces, ustedes pueden ya diseñar sus clases y utilizar todas estas teorías. La bibliografía, jóvenes, y bueno, continuamos con las clases. Esta clase sería todo y gracias por su atención.